Los padres de la sexología, William Masters y Virginia Johnson, definieron al orgasmo como la cuarta fase del ciclo de la respuesta sexual humana. Un reflejo involuntario que consiste en la contracción de los órganos sexuales y en el caso de las personas con pene coincide con la eyaculación. Los científicos no están seguros aún de que podamos llamarlos orgasmos, pero sí han determinado que muchos animales también tienen respuestas de tipo orgásmico. Si tuviéramos que definir o decirle a alguien, un extraterrestre que nunca le pasó, por ejemplo, qué es un orgasmo, ¿cómo definiríamos eso? ¿Cómo diríamos qué se siente, qué sentimos, qué es, qué nos imaginamos? Yo creo que en realidad es algo como, además de muy personal, totalmente indescriptible. No sé si creo que la mayoría de la gente, sin poner la edad de por medio, creo que pensaría de la misma manera. No sé si podría definirse. Podrías decir un millón de cosas, pero en fin, no sé si... Como por ejemplo... como que es estar extasiado, o, bueno, sabemos que fisiológicamente ocurren cantidad de cosas, el cuerpo se contrae, hay fluidos que salen. Personalmente creo que el orgasmo, dentro de lo que es todo el acto sexual, si tuviera que describírselo a alguien que no sabe lo que es, le diría que no es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos como la obsesión, por así decirlo, de hacer que tu pareja consiga un orgasmo, ya sea varón, mujer, no binario, lo que sea. Y lo que está bueno de eso es el proceso que tienen del punto de partida hasta el final, que puede ser un orgasmo, eyaculación o directamente hasta acá vamos. Bueno, yo iba a decir algo mucho más simple. No sé qué. Yo creo que no es algo definible como dijo él, porque no, de por sí no es algo reemplazable, entonces, bueno, puedes compararlo con nada, no es que puedas tener la misma sensación mediante otra cosa. ¿Y es como te lo imaginabas? ¿Te lo imaginabas? Sí, te lo imaginas, pero no. ¿Y fue como te lo imaginabas? No fue peor, pero no me imaginaba que se sintiera así. ¿Y vos? Y yo lo defino como la finalidad de la relación sexual, donde culmina que el máximo del placer que se puede haber estado experimentando, esa es el cierre del ciclo, que es una respuesta orgánica, digamos, al placer que haya disfrutado la pareja en la relación. El orgasmo es una de las etapas de la respuesta sexual humana. La respuesta sexual, o sea, cuando hay algo que nos erotiza, comienzan a suceder en el cuerpo una serie de etapas. Primero está la activación del deseo, luego la excitación, cada una con sus características, la meseta, el orgasmo y la resolución. Entonces, ¿qué sería el orgasmo? Dicho fácil, como una acumulación en el cuerpo, una acumulación de mucha energía. Que se libera. Se libera esa energía y produce esa sensación orgásmica que suele ser placentera. Todas las etapas están en varones y en mujeres. Tienen algunas diferencias en cuanto a tiempos, en cuanto a que, por ejemplo, la mujer puede tener varios orgasmos, puede ser lo que decimos multiorgásmica, tiene la capacidad. Eso no quiere decir que una mujer que sea multiorgásmica disfrute más que una que no. Eso está buenísimo aclararlo, porque siempre parece que ahora la moda es ser multiorgásmica y si yo tengo un orgasmo solo, no estoy disfrutando tanto. Eso es en realidad diferente porque, por ejemplo, yo puedo tener un superorgasmo y una persona multiorgásmica puede tener varios chiquitos. Pero tenemos la capacidad de tenerlos por cómo es nuestra respuesta sexual, porque tiene que ver con la cantidad de sangre que llega a nuestra plataforma orgásmica, a nuestra genitalidad, digamos. Entonces, como hay mucha sangre acumulada, si mantenemos la estimulación, puede volverse a tener un orgasmo. Sin embargo, en varones no sucede lo mismo. Es menos la cantidad de sangre que llega y después de tener el orgasmo, acompañado con la eyaculación, se retira la sangre y hay que volver como de nuevo todos los procesos. Se necesita hacer como una pausa. Exacto, para poder volver a tener otro orgasmo, digamos. Cuando se vuelve como el fin del encuentro, el orgasmo, ahí estamos como mal. En realidad, si le prestamos atención y nos obsesionamos en que llegue el orgasmo, no va a llegar.
porque en realidad tenemos que liberar como la mente, tenemos que relajar. Y si estamos en estado de tensión, con la ansiedad, pensando, no llego, no voy a llegar, esa respuesta no se va a dar. Y eso sucede muchísimo más que nada en las mujeres. Tiene que ver todo esto de la brecha orgásmica que hay entre varones y mujeres, y sería más preciso en decir entre varones y mujeres heterosexuales. Cis heterosexuales. Porque tiene que ver con la forma en que fuimos socializadas, diferentes. Los géneros fueron diferentemente socializados. Varones tuvieron mucha más la habilitación a vivir su sexualidad de otra forma, a explorar, y nosotras no. Acabar. Venirse. Llegar al clímax. Tan pronto aprendemos lo que es el sexo, entendemos que el orgasmo es la meta. Pero es posible que recibas mensajes muy distintos según tu género. Si tuviéramos que como explicar qué nos pasa en el cuerpo, en el organismo, en el cerebro, cuando tenemos un orgasmo, ¿cómo sería? Cuando nosotros, los seres humanos, o otras especies. Sí. No, bueno, realmente, a ver, el proceso en sí... ¿Es muy distinto con animales, dirías? El tema con otros animales, porque nosotros estamos incluidas, y nosotros todos, yo hablo de nosotras hembras porque trabajo con hembras. Claro. Nosotros estamos incluidas en esto. El tema con otras especies es que no podemos decir que tengan una experiencia igual a la nuestra, y de hecho probablemente no la tengan, porque nuestras capacidades cognitivas particulares hacen que nuestras experiencias emocionales... Sí, el componente emocional y psíquico no existe. Sí existe, sí existe. Justamente lo que se plantea es que en otras especies animales hay emociones placenteras, ¿no? El tema es cómo se viven esas emociones o cómo se experimentan. Sin duda es distinto a cómo la experimentamos nosotros, porque somos especies distintas y porque tenemos capacidades cognitivas o formas de percibir el mundo diferentes. Entonces, realmente hay investigadores que postulan que en otras especies de mamíferos, y en particular en hembras me refiero porque es lo que yo estudio, existen lo que son respuestas tipo orgasmo. Respuesta tipo orgasmo porque no podemos decir que sea como nuestro orgasmo, pero sí tienen un tipo de respuesta fisiológica y conductual que nos está indicando de que están ocurriendo o teniendo este tipo de experiencia. La forma en que un animal no humano percibe el mundo y se comunica con sus pares difiere mucho de la nuestra. En el caso de la rata, esa comunicación, en parte, se realiza a través de ultrasonido, uno de los contextos sociales en los que éstas emiten muchas y variadas vocalizaciones positivas es durante la interacción sexual. Es difícil distinguir quién está diciendo qué en esta conversación de pareja, pero si los dejamos interactuar solo un poquito y luego sacamos al macho de la habitación y escuchamos a la hembra con el detector de ultrasonidos, vamos a oírla emitir muchas vocalizaciones positivas. No sabemos si le está diciendo a su pareja que le gusta, si le pide que no se vaya o que vuelva. Lo que sí sabemos es que estas vocalizaciones positivas son específicas del interés sexual de la hembra. Por ejemplo, en el caso de la rata o de la rata hembra, durante la cópula o la interacción sexual, lo que tienen esta especie es que a diferencia de la nuestra, una vez que empieza la interacción, es algo como que se juntan, ¿no? Se corretean, el macho monta, ella hace una posterior lordosis, luego se va y así varias veces. Entonces no es como un encuentro como nosotros, sino que es un encuentro más intermitente, ¿no? Sin embargo, esta experiencia de encuentro más intermitente se asocia a que expresen un tipo de vocalización que es ultrasónica, es ultrasonido, que nosotros no somos capaces de percibir, que se asocia a una experiencia emocional o afectiva positiva. Y a su vez, obviamente, hay contracción de todo lo que es el piso pélvico y del útero. O sea, hay una respuesta bien clara fisiológica. Y a su vez, la experiencia misma después genera condicionamiento o genera como un efecto a largo plazo, que en futuras ocasiones una hembra que copuló busca la cópula. Pero en general, ¿ustedes sienten que ha habido como un cambio en eso? Sí, ha habido un cambio brutal. Los chicos ahora tienen mucha más libertad de expresarse, de hablarlo, de comunicarse con su pareja. Nuestra época era más estructurada, me parece a mí. Ellos tienen Vos no mucha más... podías hablar de eso. Si hablabas era como que te ponían en una caja. O sea,
No, digo, nuestros padres ya no hablaron con nosotros, ya esa falta de educación sexual que para mí es sumamente importante en la niñez y en la adolescencia para encarar una vida adulta sexual responsable, no la tuvimos. Y es como que en realidad estaría bueno que en el liceo o en cualquier institución que uno se eduque, que te digan, que te hablen más de lo térmico, de sí, te embarazás, si tienes relaciones te embarazás, si no te cuidas te embarazás, te puedes enfermar. También que haya una charla sobre el placer porque es importante. Yo creo que hay personas que pueden tener, no sé, muchas relaciones en su vida y no son todas para procrear. ¿Siempre tuvimos la misma relación con el orgasmo? ¿Siempre lo pensamos como el final de algo? Bueno, yo diría un poco que viene sucediendo, o sea, ha sucedido como una cuestión de pasar desde la negación, desde, yo qué sé, la generación de mi vieja o de mi abuela, no concebían el orgasmo casi como una posibilidad. Hay un montón de mujeres que han vivido su vida sexual sin llegar al orgasmo, en la actualidad hay casi que una obsesión con el orgasmo, ¿no? Por un lado, se ha tendido como a igualar la sexualidad femenina con la masculina, y como la masculina termina en la eyaculación y en el orgasmo, ¿no? o se concibe socialmente como que ese es el fin, se ha tendido a medir también la sexualidad femenina en términos del orgasmo. Entonces, si tenés un orgasmo, si alcanzás el orgasmo, es una sexualidad... Un éxito, es una sexualidad positiva, ¿no? Y si no, no. Tenés un problema, hay que trabajarlo, tenés que conseguir el orgasmo porque es el fin último. Pero a partir de eso me parece que aparecen también otras cuestiones interesantes que tienen que ver con esto de que, bueno, también el orgasmo aparece como una medida para ver el éxito de la performance masculina en el encuentro sexual, ¿no? O sea, si el varón consigue hacer que vos llegues, es que hay una sexualidad positiva, ¿no? Si no, es problemático. Para él, ¿no? Para la sexualidad masculina. Y por otro lado, también se cuantifica la cantidad de orgasmos, ¿no? O sea, cuanto más orgasmos te hace tener un pibe, más craes, ¿no? Yo cuando hice esta investigación, entrevistando a mujeres, aparecía mucho esto de esta obligación de llegar antes de que él acabe, ¿no? Porque si vos llegás, o sea, primero, cuando llega el varón, es como, bueno, se termina el encuentro sexual, ¿no? Sí, entonces, sí, hay que conseguir llegar. Y eso es como una presión que se pone en el encuentro sexual que es tremenda para las mujeres también. Y ahí aparece mucho, por un lado, la estrategia de fingir el orgasmo, un poco para complacer la sexualidad masculina, y otro poco como estrategia cuando realmente no querés seguir estando con esa persona. Es como, bueno, yo sé que llego yo y él tiene que llegar y ya está, ¿no? Entonces, también me parece que hay que politizar un poco el tema del orgasmo en ese sentido de que aparece muchas veces como una estrategia, de cierta forma, que significa más allá que el orgasmo en sí, ¿no? El glande del clítoris, o sea, la parte que tiene mayor sensibilidad, no está adentro de la vagina, está por fuera, está en la vulva, que lo tengo acá para mostrar, ¿no? Está acá, afuera, y nosotros tenemos prácticas de penetración, de meter y sacar, y no estamos estimulando la parte que tiene mayor sensibilidad. Es verdad que... También cuando definimos las posiciones en las que usualmente tenemos penetración, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque el clítoris, vieron que yo dije glande del clítoris, no dije clítoris. Tiene unas proyecciones, es más grande de lo que se ve en realidad, tiene esta forma. Esta es la única partecita que aparece... Todo lo más está adentro. Está adentro, el glande está hacia afuera y las raíces y bulbo hacia adentro, así, abrazando por este lugar, aparece, pasa la vagina y la uretra por donde hacemos pis. Entonces, es verdad que si tenemos relaciones sexuales con penetración, por ejemplo, o estimulamos por adentro de la vagina, vamos a estar estimulando el clítoris indirectamente. Pero no es que toda la vagina tiene sensibilidad, es solo una parte y es la que está cerca del clítoris, es decir, y vuelvo al peluche grande. Si nosotros metiéramos nuestros dedos, sería a la entrada y hacia arriba o hacia adelante, porque esto en realidad está en esta posición, que es donde están las proyecciones del clítoris, no hacia abrazándola. abajo, hacia atrás, hacia el ano no, hacia el fondo tampoco, es un poquito y hacia adelante.
Cuando empezamos a hablar de que en realidad hay valores como 80% de las mujeres heterosexuales no tienen relaciones sexuales, no tienen orgasmos por penetración, es como, o sea, No estoy sola. No estoy sola, le pasa a todas. Y cuando empezamos a mirar la vulva y a revisar cómo es nuestro cuerpo, entendemos que la parte más sensible está afuera y nosotros buscamos prácticas, que en realidad no es que esté mal tener prácticas de penetración, pero saber que la parte más sensible está afuera, entonces yo también la tengo que poder estimular. Yo creo que también el placer femenino tampoco está incorporado del todo en la mente de cada uno. Yo tuve un caso puntual en el que tampoco me hablaba mucho con mis amigas, decía, che, a vos te pasa esto. Tener un orgasmo tipo de la mujer por penetración es algo... Mi mamá empezó a tener relaciones a los 16, 17 y recién a los 19 pudo tener su primer orgasmo. Y eso le ha pasado a muchas personas que conozco, me enteré. Cuando empecé a tener relaciones no tuve un orgasmo hasta la octava vez, que fue algo, por lo que me contaron, tuve suerte se ve. Pero, claro... Porque es como, ¿por qué nadie me contó que la mujer no llega a un orgasmo por penetración si no es con mucha práctica o no sé a qué se debe porque tampoco me dijeron mucho? O simplemente no se quiere hablar porque, no sé, pero es muy como... raro, Tosi. Por ejemplo, hay muchas mujeres que si no se les estimula el clítoris durante el coito no llegan al orgasmo. Por más que se le haga lo que se le haga, pero si no se estimula esa parte en el momento de que el cuerpo le está pidiendo, digamos, tener el orgasmo, no le sucede. Si tuviéramos que explicar qué le pasa al cuerpo para que ocurra un orgasmo y durante un orgasmo, ¿cómo sería? Bueno, tanto a nivel de la mujer como el varón, el mecanismo del orgasmo, la fisiología es súper compleja, ¿tá? Tiene que ver con mecanismos que ocurren a nivel del cerebro, de las vías efectoras y finalmente a nivel genital. Pero, como todos sabrán, es una respuesta que involucra no solo lo orgánico, fisiológico, un montón de sistemas. Es súper complejo, existen diferentes tipos de orgasmos explicados por diferentes personas, incluso por Freud. Ya que el estímulo por el que se llega al orgasmo puede ser diferente tanto en el varón como en la mujer. En la mujer, como ginecóloga, o empiezo a hablar por la mujer, por supuesto, se describían antes dos lugares por donde las mujeres podíamos alcanzar el orgasmo, el clítoris y la vagina. Freud propone que el orgasmo a nivel del clítoris es como infantil y que el maduro sería a nivel de la vagina. Finalmente, en la evolución de la ciencia, gracias a la ciencia, se plantea que los orgasmos pueden venir de diferentes vías efectoras y todos producir un orgasmo. Clítoris, vagina, anal, pezones, incluso sin ningún tipo de estímulo, el simple hecho de tener un sueño erótico nos hace llegar a un orgasmo sin siquiera nadie tocarnos. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel psíquico? Bien. En realidad, cuando hablamos de orgasmo, tratamos de llevarlo a algo más amplio, porque el orgasmo es una experiencia muy personal, ¿verdad? En general, por ejemplo, desde la sexología hablamos de la eroticidad, ¿no? Como la capacidad de sentir placer, la capacidad también de despertar placer en otras personas. El orgasmo viene justamente de un término muy fuerte que es orgasmos, que tiene que ver justamente con estar lleno de ardor, tener como un deseo, un impulso intenso, incontrolable. A nivel psíquico, fuera de lo que tiene que ver con lo que se genera más hormonalmente o biológicamente, genera una sensación que primero es de mucha tensión y después es de liberación. Se libera esa tensión. Exacto. Esa liberación puede ser más o menos intensa según cómo se produzca el encuentro y puede despertar diferentes sensaciones que a veces tienen que ver con el estado de ánimo de la persona, con sus antecedentes. Por ejemplo, una persona que está feliz, que está bien, seguramente la sensación post-orgasmo sea una sensación placentera de relajación. Una persona que está angustiada o que viene, por ejemplo, con una carga depresiva, puede llorar
después de un orgasmo. De hecho, es bastante común que personas manifiesten que luego de tener un orgasmo lloran. A veces ese llorar tiene que ver con que me aflojo, me relajo, y en eso que me relajo sale todo. Todas esas emociones que tenía contenidas. Muchas mujeres sin ningún tipo de contacto con su cuerpo logran el orgasmo por la fantasía, porque depende mucho más de lo psicológico, de lo mental, despertar el estímulo, que en el caso de los varones, que es un acto mucho más reflejo. El orgasmo en general en machos, digamos, y en mamíferos, se asocia a la eyaculación. Entonces, sin duda, lo tenemos asociado a la liberación, digamos, o la transmisión del gameta masculino. A la reproducción. A la reproducción mismo. Ahora, las hembras que no tenemos una ovulación inducida, o sea que no es la cópula o la interacción sexual la que nos induce a ovular, sino que somos ovuladoras espontáneas. ¿Para qué serviría? ¿Para qué serviría? Exacto. Y probablemente, realmente en nuestra especie, por ejemplo, claramente, digamos, es muy variada y heterogénea las experiencias de orgasmo que pueden existir o no en una relación heterosexual y no necesariamente tiene una relación con la reproducción en sí. En el caso de la rata, lo que justamente que se está planteando que genera esta orgasm-like response, la respuesta tipo orgasmo, es generar un valor afectivo positivo a la experiencia de la cópula, que de última termina maximizando la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir. Entonces, probablemente, se postula evolutivamente, puede cumplir esa finalidad. Más allá que en la mayoría de las especies de mamíferos, salvo nosotras y algunos otros primates, las hembras están sexualmente activas cerca de la ovulación. Entonces, si bien es claramente vinculado al fenómeno reproductivo... Hay un celo, digamos. Hay un celo, sí, lo que se conoce como estrobocelo. Sin embargo, no sería necesario el placer sexual. Tener una pareja no siempre asegura tener orgasmos. Según varios estudios a nivel mundial, para las personas heterosexuales con vulva, el orgasmo es mucho menos probable que para el resto. Pero además, en las personas con discapacidades, el orgasmo no es percibido en la sociedad como una necesidad que debe ser satisfecha. Sin embargo, trabajadoras sexuales trabajan con estas personas para ayudarles a alcanzarlo. El planteo es justamente que la mayoría de las mujeres, casi el 100% de nosotras, podemos alcanzar un orgasmo por vía del estímulo clitoridio. Y no así por la vía vaginal. No tenemos por qué sentir orgasmos por esa vía. Entre un 50 y un 60% de las mujeres lo pueden hacer, buenísimos, geniales, pero no todas somos iguales. Y la respuesta sexual, si bien se plantean muchos tipos de respuesta sexual, todo el tiempo la respuesta sexual de la mujer se está revalorando porque somos súper complejas en el sentido de todo lo que nos influye. Está descrito que hay alteraciones del orgasmo como una disfunción sexual entre un 5 a 10 hasta un 37% de las mujeres que no pueden alcanzar el orgasmo por ninguna vía. Eso es una disfunción y requiere tratamiento. Pero todas tenemos la potencialidad de alcanzarlo. ¿Dirías que hay mujeres, pienso en generaciones más grandes sobre todo, que no solo nunca tuvieron un orgasmo, sino que no saben cómo es? Sí, señora. Porque eso parece como de Sí, otro señora. planeta. Claro, parece otro planeta, pero conviven con nosotros. Muchísimas mujeres, por ejemplo, después de que quedan viudas o se separaron o me cuentan en la consulta también, por primera vez me estimulé y tuve un orgasmo. Y me pareció fantástico. No puedo creer que con 56 años no conocía esto. Pero con tu pareja, vos, más allá de haber tenido esa relación y haber satisfecho tus necesidades, después está el, ¿y qué te pareció? ¿Y qué podemos hacer? ¿Y si hago esto? ¿Y si probamos aquello? Y capaz que eso, hay mucha gente a la que le parece estúpido o lo da por sentado.
Pero es lo más, lo más importante, no sé, pero sí está entre lo más importante de la relación sexual, que es el conocer los gustos y los placeres de tu pareja para, bueno, que pase un momento bien y después claramente conocerte a vos mismo y saber lo que te puede llegar a gustar o lo que te gusta para ponerlo en práctica. Yo quiero complementar lo que dijo él y creo que también, no sé si piensan igual, pero no es lo mismo tener una relación sexual con tu pareja cuando estás empezando a conocerla que una vez que la conoces. También, si es un tema de confianza, como dijo Alan, no sé por qué, pero es como, al principio sos más tímido, claramente, estás conociendo, no querés hacer nada mal, pero después ya es como, conoces a las personas y te liberas más, es como, te sentís más libre. ¿Vos hablabas, preguntaste? ¿Cómo habías construido tu idea de lo que pasaba la primera vez? Horrible. Para ser sincero, es horrible. Yo cuando era pequeño, obviamente, varón cisgénero, se construyó sobre la base de que yo tenía que tener el control, saber todo, y para peor, obviamente, no tenía las fuentes, hasta obviamente cierta edad, para informarme de eso. Entonces, lo típico, familiares en fiestas o cumpleaños diciendo disparates, que obviamente eso no te enseña nada, pero a veces te quedan las cosas. Y vos decís, ¿y dentro de todo eso tendrá razón? No, completamente no. Y sobre todo, lo más importante, el porno no es la vida real. Hay mucha gente que se guía por el porno porque, ay, sí, mirá que no sé qué. Nada, totalmente falso. Y lo más importante es que cada uno de nosotros somos diferentes. Y lo que se muestra ahí es todo lo mismo. Penetración, si tienes suerte, cunilingus, y mucho, poco más. No, eso no lo es todo. Hay prácticas que demuestran justamente lo contrario, por ejemplo el BDSM, que, hasta los 17 años yo me daba muchísima vergüenza hablar, hasta que entré a ese mundo y lo primero que te decían es, lo más importante es hablar con tu pareja sobre lo que te gusta, lo que te gustaría que probar, no sé qué. Tenemos relaciones, que era otra cosa que te iba a preguntar, relaciones diferentes con la autoestimulación. Exacto, eso que traes es clave porque la masturbación o la autoexploración, que ese nombre tiene como más sentido con lo que vamos a explicar, tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, si a mí en realidad me dijeron no te toques, nunca me explicaron cómo era mi cuerpo, cómo funcionaba, todo lo más parecido a una persona, una virgen, era como el ideal de mujer, ¿no? Para ser elegida, para ser... Parecen términos como de muy lejos, pero no es tanto, ¿no? Para ser elegida y para casarte y tener hijos, que hasta no hace mucho tiempo era el rol de la mujer, era eso solamente, ¿no? Entonces, todo eso se alejaba de la posibilidad de explorar, de conocerme, por tanto, de habilitarme a sentir deseo sexual, que eso estuviera ok, y de ahí después tener un orgasmo. O sea, todas las etapas anteriores que están como canceladas versus en el varón, que eso sí estuvo habilitado. Al contrario, cuantas más experiencias sexuales tenías, más varón eras, o sea. Es como hay que cambiar el paradigma y saber que las únicas personas que saben lo que les gusta son las propias personas, es cada uno, cada una. Y eso lo tenemos que traer al vínculo y compartirlo y pedirlo y sugerirlo o preguntar. Es la única forma, no hay un guión que sea para todas las personas el mismo. Siempre nos vendieron un guión, claramente, pero no existe, no hay un paso A, primero toco esto, paso B, después hago esto, paso C, esto. No, es tan distinto que vamos a construir lo que más nos guste en el vínculo, de uno, de dos, de tres, de los que seamos. A ver, el orgasmo femenino de todas formas me parece algo fundamental para una vida sexual plena de las mujeres, pero no puede ser una obligación o una medición de la sexualidad masculina ni de la performance sexual, porque hay otro montón de placeres más allá del orgasmo, sin que nos sintamos obligadas a que tenga que aparecer para eso, para entender que fue bueno. Todavía aparece mucho este tema de la negociación sexual en el sentido de que todas las mujeres no llegamos de la misma forma y de repente algunas mujeres necesitan, llegan mejor mediante el coito, pero otras no, el sexo oral o otros elementos o necesitan más previa o menos, pero el diálogo y el registro del cuerpo de la otra persona tiene que estar presente para poder llegar a un orgasmo y que sea realmente satisfactorio. Sigue siendo súper difícil negociar la sexualidad, que no tiene por
por qué ser con la palabra explícitamente, ¿no? No tenemos por qué ir y decir, quiero que hagas esto y esto y esto, ¿no? Pero llegar a una comunicación donde los cuerpos realmente se lean y se registren en lo que están necesitando, sigue siendo una dificultad. Y sigue siendo una dificultad en mujeres que tienen la sexualidad muy politizada y muy problematizada. Entonces, me parece que sí, de muchas cosas todavía estamos lejos, aunque han habido grandes conquistas, claramente, ¿no? Eso no se puede negar. Vos, por ejemplo, que decías, no tengo idea de cómo, o sea, no tenía idea, no sabíamos cómo era. Claro. Muchos hemos construido una idea de eso con el porno, o con las conversaciones con amigas, ¿no? ¿Cómo llegás vos a esa primera vez? Claro, o sea, también diciendo lo que nadie hablaba de eso, entonces a mí me pasaba que con mi pareja yo no sentía ese placer es como, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué yo no llego a ese placer? ¿Por qué? ¿Entendés? Y ahí estuvimos investigando por Google, por nuestros medios, como vos decías. Y sí, también hablando con mi mamá, porque yo, gracias a Dios, tengo una mamá que es abierta en ese tema. Yo sé que no todos tienen la misma suerte, pero ella conmigo habla y eso es algo bueno. Y sí, te contó que lo normal no es tener un orgasmo la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Aparte también que existen otras formas de tener orgasmos, como el clítoris, que no sea solo penetración, y eso no es algo que te lo digan en el liceo, por ejemplo. Desde la infancia, vos empezás a sentir determinadas cosas en tu cuerpo a partir de que te frotás o que te chocas contra algo, que alguien te toca, ¿no? Eso también pasa, y no tiene que haber un otro. Y eso también está en el territorio de lo prohibido, de lo que no se habla, de la vergüenza. Claro. Se me vino a la mente y por eso me reía de mi primera masturbación, ¿no? Antes de saber, no me acuerdo la que tenía, pero antes de saber lo que era masturbarse, que me dijeron, che, nunca te... Hablando mal y pronto, pero bueno, nunca te masturbaste, he dicho de la otra manera. Nunca te hiciste la Y paja. digo, no, ¿y qué es eso? Ahí va, nunca te hiciste la paja, ¿no? ¿Y eso qué? La paja, boludo, te la agarrás y qué haces así en tu casa. Te enseñó un amigo, Sí, digamos. claro, me dijo un amigo que me llevaba 2 años más grande. Bueno, llegó a mi casa, lo hago, bueno, vamos a ver. Y no entendía lo que me pasaba. Cuando llegué al orgasmo fue como mi cuerpo hizo... Y no fue un... No, fue un... Como que... ¿Qué me está pasando? Claro, porque nunca había sentido... mi cuerpo jamás había experimentado eso. No sabía lo que de era. electricidad. Tal cual. Sí, o sea, imagínate, está ahí de repente... Y Claro, como- eso debe ser más normal de lo que parece, porque yo también hablando con... Y jamás, ¿entendés? Por eso entendés cómo me sentí. Digo, no sé si a las mujeres le pasó, o sea, a ustedes le pasó la primera vez que se masturbaron, no tengo idea. No, pero a mí me contó mi pareja que, bueno, yo también me junto con sus amigos y una vez salió la anécdota de que eran chicos y le dijo un amigo, ¿pero vos sabés qué pasa si haces eso? Y él le dijo, no. Le dijo, bueno, hacelo, pero también eran chicos. Y fue tipo, dale, hacelo, para ver... Y bueno, está. ¿Cómo se relaciona una trabajadora sexual o el trabajo sexual con el orgasmo? Funciona tratar de sentir, hacer sentir al caballero que él llegue al orgasmo, tratar de darle el buen... Como que siente que si no hubo un servicio. Claro, no hubo un buen servicio. Entonces lo que nosotros buscamos es que ellos se sientan cómodos, se sientan seducidos en la parte de que puedan llegar a tener ese orgasmo, ¿no? Como puede sentir la mujer también. Viste que hay hombres que también atienden a mujeres. Entonces como el mismo sistema. El hombre trata a la mujer para que sienta el orgasmo y nosotros tratamos de decirles a ellos de hacer sentir más para que lleguen a ese punto. Porque en la mayoría de los casos ellos vienen a plantar, decirnos cosas que no se animan a decirles a las mujeres o deseos que quieren hacer y por miedo a que la mujer le diga que no, se animan con una trabajadora sexual porque nosotros al trabajar con eso y cumplir fantasías, es con la en que se sienten más seguros de sentir ese deseo de cumplir. Trabajar o vincularse con el orgasmo desde
desde la discapacidad, ¿no? Trabajando con gente que tiene discapacidad. ¿Vos dirías que es un derecho el orgasmo para alguien que tiene una discapacidad? El orgasmo forma parte del bienestar, ¿no? Así que, bueno, sí, tendría que ser un derecho universal para todos, pero actualmente en Uruguay no lo es. Porque hay países donde Hay está países, contemplado. sobre todo en Europa, en el que el Estado garantiza el acceso al bien integral, es lo que se dice, a la salud integral de las personas, incluido el orgasmo. ¿Cómo es ese proceso? Para alguien que no entiende, que no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Sí, son capacitaciones que se le hacen a las personas que quieren brindar los servicios. Porque cuando uno piensa... no es solamente el orgasmo, sino todo lo que implica trabajar si son personas totalmente dependientes, tenés que saber manejar la maquinaria que la acompaña para la calidad de vida, y además tenés que conocer la anatomía para saber qué movimientos sí se pueden hacer y qué movimientos no se pueden hacer. Porque no puede ser que en miras de un buen orgasmo termines quebrando o generando una lesión que luego sea irrecuperable. Un joven con con síndrome de Down, por ejemplo, vive el orgasmo de una forma diferente a la de un adolescente con síndrome de Asperger o un adolescente con cuadraplegia. Y no viven tampoco lo mismo si son personas que han estado todo el tiempo, toda su vida se han desarrollado en esa condición, ¿no? Que si vivieron hasta determinado tiempo de su vida en una condición funcional y luego pasan a tener una forma de discapacidad funcional. Tener un orgasmo no debería ser una obsesión en un vínculo sexual. Sin embargo, no tenerlo puede afectar nuestra salud física y mental. ¿Estar enamorado incide en nuestras chances de sentir orgasmos? ¿Y nuestra identidad de género? Y en un estudio realizado en 2017 a más de 50.000 estadounidenses, el 95% de los hombres heterosexuales señaló que solía alcanzar el orgasmo durante el coito, comparado con el 65% de las mujeres heterosexuales. Pero en las mujeres homosexuales, ese número fue del 86%. ¿Por qué es más difícil llegar al orgasmo femenino cuando involucra al hombre? Otra cosa que surge en estudios históricos del tema es que las mujeres que tienen parejas del mismo sexo porcentualmente están más cerca del orgasmo, alcanzan el orgasmo. Tiene mucho más porcentaje de orgasmos que las heterosexuales. Y la pareja entonces, heterosexual. ¿qué pasa en una relación heterosexual que Bueno, cuesta más? Muchas veces es esa discronía que existe en la respuesta sexual. La respuesta sexual del varón es un poco más rápida que la de la mujer y, como te contaba, están implicados un montón de factores que muchas veces en el varón no están tan presentes. En la mujer todo lo que tiene que ver con lo vincular, con lo social, con lo económico, todo tiene que ver en el momento de jugarse en la respuesta sexual. Entonces muchas veces... Esto de distraerte, por ejemplo, de tener como otra distracciones, voz. ruidos, se me murió el perro, el gato, no me pagaron, todo eso influye a la hora de la respuesta sexual femenina. No quiere decir que en el varón no, en el varón también, pero no es tan importante a la hora de gatillar la respuesta, justamente. Y lo otro que es como distinto, al menos en la percepción, es que hay una idea cultural de que hay una relación directa en el caso del varón entre el orgasmo y la capacidad reproductiva, ¿no? O sea, y la efectiva reproducción. Exacto. En las mujeres, ¿eso cómo funciona? Bueno, es complejo también. Para muchas mujeres, incluso el disfrute sexual está muy relacionado con la capacidad reproductiva o no, o si tengo miedo o quiero el embarazo.
condiciona la respuesta, condiciona incluso el orgasmo. Muchas mujeres que tienen miedo al embarazo o no están seguras con su anticoncepción, llegado el momento, disminuye el deseo sexual o disminuye la lubricación, o sea, tiene incluso mecanismos que operan a nivel central, que es difícil controlarlos, pero que repercuten directamente en la respuesta sexual. La relación sexual es todo, incluso viste que ahora hay todo un paradigma nuevo de por qué le llamamos previa a la previa de ¿qué? De mantener un coito vaginal, esa es la previa, entonces la idea es, todo es una relación sexual, desde que inicia, todas las actividades que tenemos en un encuentro sexual son una relación sexual. Y desmarcarse un poco también de lo coitocéntrico, que es lo que en muchas mujeres frustra justamente porque no alcanzan el orgasmo. Y también evitar tener el orgasmo como la meta, o sea, que sea el disfrute, el encuentro, lo divertido. Si tenemos un orgasmo está re genial, si tenemos varios, mucho más genial o no. Y si no hay ninguno y pasamos bien, estuvo copado igual. ¿Y hay placer si no hay orgasmo? ¿Vos Sí, qué decís que totalmente. no deberíamos buscar solo eso? Sí. O sea, hay más. La mayor parte del placer creo que está más en lo sentimental que en lo sexual, diría yo. En la conexión de esas 2, 3 o más personas que tengan en el momento y, bueno, obviamente el compartir ese momento es como más placentero que la relación en sí. Vos me dijiste más temprano que no es lo mismo un orgasmo cuando hay amor que cuando no hay amor. Me estabas leyendo la mente, porque justo estaba pensando eso, en intervenir justamente eso, digo, en abrir esa brecha, que no es lo mismo un orgasmo, tenerlo por placer, tipo, conozco una chica en una discoteca, vamos a un telo, hacemos lo que tenemos que hacer, tenemos nuestro orgasmo, pero si lo tengo con mi novia o mi pareja o mi mujer o lo que sea, y estoy enamorado y soy correspondido, ¿no? Porque hay que ser correspondido también, no hay comparación ninguna, ahí estamos hablando de un abismo demasiado grande. Opinión personal. Entonces, ¿es fisiológico, pero no es fisiológico? No, lo fisiológico tiene que estar sí o sí porque somos seres humanos, lo fisiológico está. Pero hay algo que es lo que yo te digo, que es lo indescriptible, que es justamente esa parte que no la podés contar en palabras. Podés resumir miles de poesías maravillosas como las de Becker, pero después, ¿y qué es el orgasmo al final? Sí, porque está, dijiste. Los orgasmos son únicos y para eso voy a empezar a hacer algunas preguntas. ¿Cómo son los orgasmos de las personas que han sufrido mutilación genital femenina? ¿Cómo son los orgasmos de las personas vulvadas y hormonizadas con testosterona? ¿Cómo son los orgasmos de las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Cómo son los orgasmos de una persona a la que se le practicó una episiotomía? ¿Cómo son los orgasmos de una persona que fue abusada o violada? ¿Cómo son los orgasmos de una persona vulvada que no recepciona el pene como un deseo? ¿Cómo son los orgasmos en el puerperio? Suponemos que todos estos orgasmos son distintos, que todos estos orgasmos son únicos, que todos vienen cargados de un contexto y de una historia y que no son iguales y queremos reivindicarlos porque son nuestros genitales los que nos han dado roles en la sociedad y son ellos mismos la bandera que hay que flamear y por la cual hay que salir a reclamar la igualdad de derechos y oportunidades. La sexualidad ha sido históricamente una herramienta de opresión de las masas porque nos han clasificado según genitales. Con respecto a hombres y mujeres, a mí me gusta pensarlo en términos un poquito más amplios, pero básicamente nuestra cultura reconoce desde el punto de vista dicotómico 2 posibles cuerpos, ¿no? Que en general reconocemos como cuerpos con pene o cuerpos con vulva. Esos cuerpos, a su vez, pueden ser habitados, sentidos, transformados desde diferentes maneras. La vivencia de ese cuerpo es lo que nosotros traducimos en las identidades en general, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos las identidades trans, las identidades cisgénero. En todo este universo de identidades hay diferentes formas de vivir tanto el orgasmo como el placer sexual. Pero, ¿qué pasa? Todas estas, digamos, todo el abanico de posibilidades de habitar un cuerpo está muy condicionado por la construcción sexual de género de lo que es femenino y masculino. Porque también culturalmente a las mujeres y a los varones, digamos, a partir de esa identificación que vos describís, biológica, que se traspola hacia de qué género se supone que somos,
también nos educan en nuestra relación con el placer. Exacto, y ahí es donde entra esta lógica binaria sexual, que además se presentan como opuestos complementarios. O sea, nos presentan ese modelo como de opuestos complementarios. Entonces, se dice que, por ejemplo, lo masculino y la sexualidad masculina tiene que ver justamente con un rol activo, ¿no? De el siempre listo, ¿no? Casi un boy scout, que no puede decir que no, ¿verdad? Y donde hay una presión muy grande por el rendimiento, y un rendimiento que se mide en erecciones y parejas sexuales, básicamente. O sea, esa es como la medida del rendimiento para la masculinidad hegemónica. Donde esto tiene determinados costos a nivel de la vivencia de la sexualidad, porque las personas que se encuentran apresadas en ese modelo suelen tener un empobrecimiento también de su sexualidad, porque muchas veces la exploración corporal y la exploración del placer queda centrada a lo genital. Entonces y hay zonas que están prohibidas. Exacto. Cuerpo negado, solo lo genital, ¿no? Y es lo único que se conoce, y incluso hay partes del cuerpo que se rechazan por sentir que pone en juego su heterosexualidad, ¿no? Y después está la construcción, digamos, de sexualidad femenina, que justamente se construye como una sexualidad supuestamente pasiva, ¿no? Que además, en oposición a lo masculino, se presentan como objeto de deseo y no como sujeto de deseo. Lo que sí podemos ver desde lo clínico es que a cualquier persona que se identifica desde lo no binario, tú la expones a una práctica sexual binaria, y eso no solo es desagradable, sino que puede ser muy traumático. Porque, por ejemplo, una persona con vulva que no se identifica con el género femenino y que trata como de distanciarse de eso, tú la expones, por ejemplo, a la penetración vaginal, y posiblemente eso no le genere placer. Y es más, hasta le pueda resultar traumático. O con el contacto con los senos, por ejemplo. Entonces, ahí lo que decimos es algo que debería de ser regla en cualquier relación humana, que es preguntar. Tener la confianza, ¿no?, para comunicarte con tu pareja sexual y preguntarle qué te gusta, o descubrámoslo juntos. Yo la percepción que tengo de mamá y para arriba es que, y lo que me transmitían a mí con su actitud más o menos, porque no se hablaba, era que nosotras estábamos como mujeres en el mundo para procrear. La relación sexual, la finalidad era los hijos. Si uno llegaba a hablar, y no sé si no sigue hasta ahora, si uno llega a hablar del placer, de esto, del otro, ya parece ser una loquita, ¿no? Está como mal visto, me parece. En esa época... Imagínate si encima te tocabas vos, ¿no? O sea, ella era 40 años atrás. Ahora, claro, después uno madura, va estudiando, se va cultivando y se da cuenta de que es una estructura que coartan la libertad nuestra de placer al santo botón. Entonces, cuando se vayan a liberar ustedes, es cuando digan, no me importa nada las estructuras, soy libre, hago con mi cuerpo lo que quiero, y ahí viene el disfrute total. Igual escuchando eso también te da como un cierto grado de, no sé si les pasa a ustedes, como de tristeza, como nacer y morirse sin haber sentido el placer de algo solamente porque una sociedad te dijo que no, que estaba mal, que eso es para hombres, que vos no podés sentirlo. Ahora, por suerte, por cambios de la sociedad que se dieron a favor, la mujer puede experimentar, pero antes es como, ¿cómo nacés y morís sin haber experimentado nada? Pero eso, y la tristeza, esa palabra que usaste, es la que para mí significa mucho. ¿Cuántas personas, cuántas señoras tuvieron relación por obligación, por satisfacer sin sentir nada? No sé si existirá aún. Sintiendo dolor. Pero sí existió, y me da mucha tristeza de saber que por las obligaciones matrimoniales, satisfacer al marido porque el macho de la casa tenía que estar satisfecho, la mujer pobre estaba haciendo de repente un sacrificio, haciendo algo que no sentía. Porque aparte cuando haces algo que no sentís, me da te mucha lastima. tristeza de que haya pasado así. Te autolastimás. Cuando vos Claro, tenés te baja relaciones la sin querer, autoestima. te duele, te lastima, Quiero creer que no exista en este momento mujeres que tengan relaciones por complacer al otro y ellas autoflagelarse, digamos, y lastimarse. Quiero creer. Me da mucha tristeza pensar en eso. Mucha tristeza. ¿Cómo es el orgasmo propio para una trabajadora sexual en el contexto de estar trabajando? ¿Qué relación hay con eso? ¿Ocurre, no ocurre, debe ocurrir, está mal? No sé, ¿cómo es?
Es complicado. Porque tenés que fingir un orgasmo. Porque a veces los varones necesitan que lo finjas. Y no es que lo finjas, sino es que no creo que todas las trabajadoras sexuales vayan a tener un orgasmo con todo lo que es imposible. Claro. Pero tampoco podés decir, bueno, no es parte del asunto que yo lo tenga. Hay que fingirlo porque el varón lo espera. Eso, lo que ellos esperan es que vos también llegues. No que solo yo vengo, pago tu servicio, digamos, y quiero que vos me hagas sentir el orgasmo que no puedo yo, pero yo quiero que vos también lo sientas. Que vos también llegues a ese paraíso, como dijeran, para ellos, ¿no? Ese goce. Entonces, tenés que estar fingiendo el orgasmo. Y hay como... Vas como desarrollando como un guión para eso. Sí, porque no a todos les gusta de la misma manera, ¿no? No, a algunos les gusta de una manera que vos se lo finjas, a otra... vos vas analizando, sos como media psicóloga, vas analizando al hombre para que a ver cuál es el goce que él le gustaría sentir de la mujer. En una de las primeras pruebas tocó realizar servicio a una persona que era cuadripléjica, era primaria sexualmente, y trabajábamos con ella desde la genitalidad, y resulta que logró el grado orgásmico en una parte de su mejilla. Allí tenía su punto G, pero luego de un periodo de tiempo es que pudimos encontrar ese punto y no estaba en su genitalidad. Porque tampoco es una cosa solo física, ¿no? Es un cúmulo de cosas. Si bien se manifiesta en los varones a través del líquido seminal por la eyaculación, no es siempre igual. Que cuando se piensa, por ejemplo, en trabajo sexual, no se piensa en esto, ¿no? No se piensa en gente que se parece mucho más al trabajo de un terapeuta, ¿no? Es casi el trabajo de un terapeuta. En realidad, de la hora 30, que es lo que consta en servicio, que son 1 hora 30, son 10 minutos de acto sexual y el resto es todo diálogo, prediálogo, mucho contacto corporal. Y una de las cosas que quedaron muy marcadas, la necesidad de sentirse abrazados. Primero, el proceso con las familias es el más complicado, es el más largo, porque la persona con discapacidad que no tiene autonomía física pasa a ser el centro de control de la familia. Entonces pasa a ser como el trofeo de Galeón y se resguarda la moral. Entonces en realidad no resguardan la moral de la persona que está con la discapacidad, sino que resguardan su propia moral sobre qué es lo que van a decir si se enteran que están siendo asistidos sexualmente. Y de nuevo, lo reitero, tiene que ver sobre los varones y no sobre las mujeres, porque a las mujeres con discapacidad se les inhibe directamente el acceso al orgasmo. ¿Cómo decirlo? Desde los relatos que hemos tenido, que a los varones abiertamente se les permitía masturbarse sin ningún problema. Sin embargo, las chicas con discapacidad nos contaban que ellas no podían ni siquiera dormir con la puerta cerrada porque tenían que dormir con la puerta abierta, y que si empezaban a moverse mucho o empezaban a tocarse, ya eran unas chanchas. Yo tampoco nunca hablé con mis hijos, ¿eh? Nunca hablaron conmigo mis papás, nunca hablé yo con mis hijos. Porque cuesta. Decirlo es fácil, pero cuesta. Porque es muy difícil para los hijos aceptar el concepto de mamá, padres, madre. Sí. Soy una mujer, soy un ser humano, tengo necesidades como todo el mundo, pero ellos tienen la imagen de Madre Santa Inmaculada amasando pan y esperándonos con la lechita. Entonces les cuesta aceptar el sexo. Yo, en realidad, cuando estábamos acá y nos dijeron que nos habían invitado los de TV Ciudad para hablar,
Yo les dije, salí emocional y dije a mis amigos, voy a salir en la tele, voy a ser famosa, no sé qué. Y me dijeron, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué vas a hablar? Y le dije, nada, voy a hablar de sexo. Y me dijeron, ¿vas a hablar de sexo en la tele? Y yo le dije, sí, o sea, para mí no estaba mal. También mis profesoras me habían dicho, 2 o 3, que miraban este programa. Y yo dije, tienen razón mis amigos, ¿cómo voy a salir en la tele hablando de sexo? Tipo 16 años con mis profesores viéndome, pero ya me animé y... Podemos hablar de reproducción o de salud, pero cuando ponemos al sexo en la conversación, hablar de placer todavía nos incomoda. En la educación, en las charlas de amigos, en nuestras conversaciones con padres e hijos, poner en palabras al placer nos cuesta. Tal vez, más allá del orgasmo como punto de llegada de una carrera, sea esa la transformación necesaria: hablar más de placer.